Hechos 23, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más ciertas acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se le ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bueno, vamos a orar. Gracias una vez más, nuestro Dios, ahora por esta oportunidad de poder abrir la Escritura, pensar, estudiar, proclamar estos versículos inspirados que tenemos delante de nosotros, orando, creyendo, anhelando también que tu Espíritu Santo pueda aplicar la palabra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pensaba recién, a medida que iba leyendo, cómo Lucas supo el contenido de la carta que escribió este hombre, ¿verdad? El tribuno. Solamente se me ocurrió eso. Bueno, es un pasaje bastante emocionante, ¿verdad? El que acabamos de leer. Por lo menos yo me he emocionado mucho cuando lo estuve leyendo y estudiando y pensando en esto. Histórico, lleno de acción. Víctima, victimarios, conspiraciones, un sobrino salvador, soldados, cabalgaduras, lanceros, cartas, gobernador. Impresionante lo de Lucas, ¿verdad? Tremendo todo. Se pasó este hombre. Evidentemente muy fino al escribir. Podríamos tomarlo como un genio de la narrativa para escribir algo tan atrapante, ¿verdad? Ahora, tenemos que reconocer una cosa también. A pesar de lo emocionante que es esta historia, hay algunas cosas también que están ausentes aquí que a nosotros nos gustaría poder ver, ¿verdad? Por ejemplo, no hay nada doctrinal explícito aquí. Entendemos que es un registro histórico, pero en algunas ocasiones lo hay. No hay nada de eso aquí. No hay ningún imperativo.
No hay mandamientos como para que lo cumplamos. No hay exhortaciones prácticas tampoco aquí. Nada de eso. Yo pensaba en este registro histórico y saben que automáticamente los pensamientos se me fueron a un libro del Antiguo Testamento, al libro de Esther, ¿verdad? ¿Por qué ese libro? Allí tampoco hay nada doctrinal y nada de lo que acabo de mencionar. Ahora, ese libro de Esther tiene una particularidad. ¿Qué es? ¿Alguien le puede decir? ¿Algo que se destaca en ese libro? No se menciona a Dios. Claro que sí. No se menciona a Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo el personaje principal de esa historia, cuidando a su pueblo, ¿verdad? En estos 23 versículos que leímos, que cuentan una historia de conspiración frustrada, tampoco se menciona a Dios. Sin embargo, Él sigue siendo el personaje principal de esta historia. ¿Qué vemos en Hechos 23, 12 al 35? La providencia de Dios. La providencia de Dios, que alguien definió como aquella doctrina que enseña que Dios no solamente tiene una visión previa de las cosas, sino que las provisiona, las supervisa y las cuida con una determinación anticipada. ¿No es eso lo que enseña un pasaje tan conocido de la Escritura como lo es Romanos 8:38? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Notaron? Todas las cosas. Y para que eso suceda, alguien tiene que provisionar todas esas cosas. La Biblia de las Américas traduce: todas las cosas cooperan para bien. Entonces, si todo coopera para nuestro bien, obviamente es porque detrás está la providencia de Dios. Todas las cosas. El gobierno soberano y universal que Dios ejerce. Eso veremos en esta tarde, en este relato. La providencia de Dios en una historia de conspiración. Serán tres momentos los que vamos a tratar. Tramando la conspiración es descubierta y por último, la conspiración se frustra, ¿verdad? Lo primero, tramando la conspiración, abarcan los versículos 12 al 15, donde ciertos judíos se proponen y planifican un complot para matar al apóstol Pablo. Muy interesante, ¿verdad? Yo el domingo pasado dije que la historia de Pablo se asemeja mucho a la de Cristo, sobre todo en sus padecimientos. Lo que está pasando aquí nos recuerda también a lo que el Señor experimentó, donde ciertos principales sacerdotes se habían complotado en matarle también a él. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mateo 26 dice eso, 26:5. Sin embargo, aunque se propusieron no matarlo durante la fiesta de la Pascua, exactamente eso fue lo que pasó. ¿Para qué? Para que sepamos que Dios lleva a cabo sus planes, aunque la de los hombres sean otros, ¿verdad? Esa es la providencia de Dios. Él hace como quiere. Bueno, el versículo 12 dice que se juramentaron bajo maldición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay algún precedente en la Escritura de gente que se haya juramentado bajo maldición? Bueno, sí lo hay. Solamente voy a citar 3 ejemplos. Los voy a ir mencionando y los leo. Primero Samuel 14:24 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Segunda Samuel 3:35. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Una más. Primera de Reyes 2:23. El rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Hay otros ejemplos también, pero esto es suficiente. ¿Qué fue lo que hicieron estas más de 40 personas? Bueno, invocar el juicio divino sobre cada uno de ellos. Que Dios los maldiga en caso de no poder cumplir con lo que se juramentaron, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo aquí.
dar muerte a Pablo bajo juramento. Es algo tremendo lo que hicieron estos hombres. Ni siquiera les pesó, ustedes saben, son judíos, pero ni siquiera les pesó violar el 6º mandamiento. No matarás. Estaban empecinados a hacerlo. Se olvidaron de Dios, de su ley, se olvidaron de todo. El odio era el motor que los impulsaba a actuar de esa manera. La ceguera espiritual que tenían. Pablo habló a los corintios, escribió algo que creo que encaja perfectamente con este tipo de personas que son ciegos, ¿verdad? Le dijo a los corintios en la segunda carta, capítulo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso estas personas actúan de esa manera, ¿verdad? Teniendo el entendimiento cegado. Probablemente entre estos judíos se encontrara algún celote, ¿sí?, que nosotros conoceríamos hoy en día como terroristas. Eran personas que se ponían la daga debajo del manto y cuando pasaba un soldado romano, lo mataban. Muy probable que entre estos más de 40 judíos también estuvieran de este bando, de esta secta. Estos judíos, dice la Escritura, vinieron no a todo el Sanedrín, aparte del Sanedrín, a contarles de su proyecto terrorista para que el concilio lo aprobara. Todo estaba muy bien pensado. Ustedes le dicen al tribuno que quieren consultar algo más acerca de Pablo y nosotros nos escondemos y cuando viene ahí lo matamos a Pablo y se acabó la historia. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿notaron este detalle? Dice que los judíos fueron a los ancianos y a los principales sacerdotes, que en su mayoría eran de la secta de los saduceos. ¿Y por qué no fueron a los escribas también? Porque en su mayoría eran de los fariseos, que justamente antes habían mostrado simpatía con Pablo, ¿verdad? Es decir, esto parece una orquesta sinfónica del mal. Todo está muy bien orquestado para hacerle daño a este hombre. Es una coordinación minuciosa. Pareciera que al estar tan bien organizado, nada podría frustrar el complot. Bueno, ustedes saben que los terroristas no tienen miedo tampoco de perder la vida, ¿verdad? El fanatismo les lleva a eso. Nosotros también tenemos experiencia en eso viendo la televisión, cómo es que operan estas personas. Lo mismo era en aquel momento. Ustedes saben que estos están pensando en dar muerte a Pablo, pero a costa de su propia vida, porque Pablo está escoltado de soldados romanos. Es decir, van a librar una batalla contra los romanos, y tal vez no solamente uno de ellos muera, probablemente mueran todos, pero de todas maneras quieren matar a Pablo igual, a costa de su vida. Esto es el fanatismo. Ahora, lo que más me impresiona a mí no es la hazaña de estos sicarios, porque cuando sos fanático no te importa nada. Lo que más me impresiona es el Sanedrín, la Corte Suprema de Israel, los encargados de enseñar la ley de Dios dando el ok. Vamos adelante con el plan. Pablo tiene que morir. En última instancia, ellos no enfrentarían ningún cargo, porque, bueno, tampoco son los actores intelectuales del crimen que se quieren llevar adelante. Como que no tendrían nada en su contra, no tienen nada que ver con la celada. Solamente están dando el ok, pero no participarían. ¿Por qué es esto? Cuando estás distanciado de Dios y toda tu vida es una fachada religiosa, no te afecta pecar contra Dios. No te afecta quebrantar sus leyes, no te afecta ser parte de una mentira, no te afecta tramar algo contra otro, ni te afecta dar dinero. A Judas le dieron 30 monedas de plata, que era un montón, solamente para que entregara al Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Sin duda, queridos hermanos, esto es más que celos de algunos o cuestiones religiosas. Que Pablo predica contra Moisés, no. Satanás está detrás de todo esto, queriendo impedir que Pablo siga con la predicación del Evangelio, queriendo frustrar la promesa del Señor Jesús de que llegaría a Roma. Una conspiración muy bien pensada, ¿verdad? Ahora, hay algo que estos judíos, más parte del concilio, no están teniendo en cuenta. Y eso que en la Escritura hay suficiente testimonio de esto. Y es lo que, entre otros pasajes, dice Proverbios 21:30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿No recuerdan la advertencia de Gamaliel en el capítulo 5 con respecto a los creyentes?
o sobre todo los apóstoles. Este hombre centrado les había dicho: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso es lo que ignoraban estos judíos, que esta obra, que el evangelio, que la iglesia es de Dios y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Por eso es que el Señor estará revelando aquí ese complot a su siervo a través de su providencia. Veamos en segundo lugar, la conspiración es descubierta. Versículo 16. Solamente vamos a ir leyendo 2 y 2. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Lucas introduce a un nuevo personaje aquí, del cual se dicen muchas cosas, pero en verdad sabemos poco y nada: el sobrino de Pablo. Entre las cosas que se dicen y se preguntan están: ¿qué hacía el joven en Jerusalén? Si entendemos que Pablo es de Tarso y su familia tal vez residía también en Tarso, ¿qué hacía este hombre ahí? Tal vez fue a estudiar, tal vez fue a adorar, bueno, no lo sabemos. Parece tener cierto afecto por su tío, a pesar de que si tomamos la referencia de Filipenses 3:8, en el que Pablo dice que lo perdió todo, esto puede incluir a su familia también. Es muy probable que Pablo haya sido desheredado, aislado completamente de su familia por convertirse a Cristo. Bueno, parece ser que la hermana seguía apreciándolo y por lo tanto su sobrino también. Son todas hipótesis, ¿verdad? No hay nada en el texto, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, tal vez el joven se había convertido en un cristiano. No lo sabemos tampoco, porque aquí no lo dice. Una cosa, solo una cosa es ciertísima, y esa la podemos sellar. Dios quiso que aquello que tramaron los judíos sea descubierto y colocó las piezas en el lugar adecuado. Eso es ciertísimo. ¿Qué hacía el sobrino de Pablo con la oreja parada en ese lugar? No lo sabemos y no importa. A lo mejor estuvo ahí y ni siquiera escuchó. Alguien le comentó y justo resulta ser que era el sobrino, su tío. Bueno, puede ser también. Pero tenía que estar allí para que el siervo del Señor sea librado de las garras de los judíos. A lo mejor alguien diga, no, pero puede ser casualidad, justo él pasó y escuchó que querían matar a alguien y se quedó, y justo resultó que la víctima era su tío. No, es obvio que hay algo más aquí, y es allí cuando entra la providencia de Dios, ¿sí? Para los lectores de la Biblia, esto no es nada nuevo. Salmo 33:10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Recuerdas aquella porción en el Antiguo Testamento, 2 Reyes 6, en la cual dice el varón de Dios, haciendo referencia al profeta Eliseo, contaba al rey de Israel las cosas que el rey de Siria tramaba hacer en su contra? Esto es algo tremendo en ese pasaje. Entonces, el rey de Siria creía que alguien de los suyos lo estaba traicionando, contándole todas las cosas a su pueblo enemigo. Sin embargo, uno de los suyos le dijo en el versículo 12, 2 de Reyes capítulo 6, versículo 12: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, Dios desbarataba lo que el rey de Siria se proponía hacer y usaba a Eliseo para descubrir lo que este hombre hacía en lo secreto. Qué maravilloso. Hay un versículo en Eclesiastés que me encanta, capítulo 10, versículo 20, lo voy a citar en una traducción más actual. Dice: Nunca hables mal del rey, ni de la gente poderosa, aunque creas que nadie te oye. Las palabras vuelan, son como los pájaros, y todo llega a saberse. Un proverbio que nos anima a nosotros a ser cuidadosos con lo que pensamos y con lo que decimos, aún en lo secreto. Porque todo llega a conocerse, ¿verdad? Todo se termina descubriendo. Un ejemplo más. ¿Recuerdas la historia del consejero llamado Aitofel? ¿Sí? ¿Están conmigo? Aitofel fue consejero del rey David. Luego fue consejero de Absalón cuando éste se rebeló contra su padre y armó toda una conspiración. Bueno, la escritura dice de este hombre en 2 Samuel 16:23
Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Pero saben que en cierta oportunidad no hicieron caso a su consejo, sino que atendieron la voz de otro consejero. Y allí cito nuevamente la escritura, 2 Samuel 17:14. Escuche esto: porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Qué hizo luego Aitofel? Bueno, ya que no hacen caso a mi consejo, fue y se suicidó. Ahora, ¿qué quiero decir con estos ejemplos? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitirte? En palabras de Job, que Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Job 5, 12 y 13. El Dios de la providencia colocó a este joven allí para que escuchara el complot que estaban tramando contra el siervo del Señor y se frustrara todo. Esa es la providencia de Dios, queridos hermanos. Tengamos en cuenta el Salmo 103. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Así es. Me preguntaba, ¿de cuántas cosas nos habrá librado el Señor? Algunas se nos permite saber y otras no lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿de cuántas cosas habremos sido librados? Peligros, malas intenciones de otras personas, accidentes, etcétera, puede ser. Ahora, la Biblia también está llena en sus páginas de ejemplos de la providencia de Dios. La más conocida tal vez sea la impresionante historia de José, que es un claro ejemplo de esto que estamos hablando. Le tienen envidia, ¿sí? Lo quieren matar. Rubén, su hermano, interviene. Al final lo terminan vendiendo. Lo compran. Lo acusan de propasarse con una mujer. Termina preso. Halla gracia en la cárcel. Y finalmente termina siendo el gobernador del imperio egipcio. Y luego él reconoce lo más importante. Todo lo que le pasó, todo lo que sufrió, se debe a la providencia de Dios. Él reconoce esto. ¿Dónde dice eso? Bueno, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. ¡Qué maravilloso! Dios manejando todos los asuntos de este joven, aún desde la envidia de sus hermanos hasta la cárcel, la cisterna, todo. Eso es la providencia de Dios. Todo el libro de Job también es un ejemplo de la providencia de Dios. Aún desde el comienzo, cuando Satanás incita a Dios para que le permita poder tocar el cuerpo y la economía y todo de la vida de este hombre. Eso es providencia. Y dice Satanás, bueno, vamos a ver ahí si no blasfema contra ti. Dios le permite, pero pone ciertas restricciones. Permite que Satanás toque toda su vida, pero no permite que se la quite. ¿Y la historia cómo termina? Dios devolviéndole el doble de todas las cosas que él mismo le había quitado. La providencia de Dios. ¡Qué tremendo! Yo sé que a algunos no les gusta esto de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios y que Él ordena todas las cosas. Porque dicen, si es así, pierdo mi libre albedrío y me maneja otro y a mí nadie me maneja. Deje que sea así. Y gracias a Dios que es así. Si no fuera de esa manera, esto explota en 1000 pedazos y nos comemos los unos a los otros. Gracias a Dios por su providencia, por decretar todas las cosas, por su soberanía. Gracias a Dios por Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra no la deja incompleta, sino que provisiona las cosas para que esto pueda ser, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios por Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, volviendo a Hechos 23, perdonen si me fue un poquito, pero gracias a Dios el sobrino de Pablo escuchó de la conspiración y la contó a su tío. Ahora aprendemos algunas cosas también aquí en cuanto a los derechos que tenía un ciudadano romano, ¿verdad? Estaba el hecho de poder ser visitado. El joven entró a la fortaleza donde Pablo estaba preso, así como si nada. Sabemos por la historia que el sustento de los presos dependía de los amigos y familiares, también.
No como hoy que con los impuestos de otros se sostienen a los presos y le dan wifi y todas esas cosas, ustedes ya saben. Vemos también que Pablo es tratado con respeto por los centuriones. Él llama a uno para que le comunique lo que está pasando a su superior y vemos que el centurión lo hace. Sí, lo hago, no se opone a nada, sin ningún problema. Ahora, también tenemos que reconocer una cosa. A esta altura ya Pablo es un hombre experimentado en conspiraciones. No es la primera vez que le está sucediendo esto. Yo he mencionado esa ocasión que, recuerdan, en Damasco a él lo bajan en un canasto, pero justamente hacen eso porque se habían propuesto matarlo. Otra conspiración más, y por eso es que él se escapa de esa manera. Fue en el capítulo 9. En Grecia, mientras predicaba, le pusieron acechanzas, otra conspiración, para que cuando se subiera al barco, le mataran allí. Entonces, él escapó nuevamente para Macedonia. Esto es capítulo 20. Por eso es que aquí actúa de inmediato. Ya sabe que los judíos, cuando se proponen hacerle mal, no van a descansar hasta lograrlo, ¿verdad? Lo quieren matar, lo van a matar. Sabe que es un juramento bajo maldición, así que esto es demasiado urgente. Ahora, noten una cosa, cuando el sobrino está contando lo que él sabe a este comandante que tiene mucha responsabilidad, ya no es tanta información la que le está brindando, sino que es una solicitud. En el versículo 29 dice, pero tú no les creas. Es una petición que le está haciendo a este hombre, ¿verdad? Y él lo toma en cuenta y pone a resguardo al apóstol Pablo. Y así es como se descubrió aquello que tramaban los judíos junto al Sanedrín. Obviamente, aquí hay cosas que aplican a nuestras vidas, en nuestro contexto hoy, ¿no? Por ejemplo, hay algo que tenemos que entender. Si creemos en un Dios inmutable, que no cambia, que siempre es el mismo, debemos creer también que las cosas que suceden en nuestras vidas no es producto de la casualidad, el azar, la alineación de los planetas, no. Hay un Dios que provisiona las cosas. Él permite que otros conspiren contra nosotros, pero luego pone a un joven allí para que escuche esa conspiración y nosotros seamos librados. Entonces todo coopera para nuestro bien. Es así, mis queridos hermanos. En la vida del creyente no hay casualidad. No hay casualidad. Todo es permitido por el Señor, mandado por el Señor, decretado por el Señor. Ahora, no piensen que con esto quiero anular la responsabilidad del hombre. Claro que no. Yo no estoy diciendo que nuestras malas decisiones en la vida no tengan consecuencias. A veces uno simplemente está cosechando lo que sembró. Entonces no diga, bueno, es lo que Dios me mandó, es su providencia, por algo debe ser. No, eso es una manera de engañarte. Es la cosecha de tu pecado, de tu desobediencia a Dios. Eso es lo que estás cosechando ahora. Puede ser un mal proceder o una disciplina del Señor. En nuestro contexto, eso entendamos, no hay algo de eso en Pablo, sino que es una embestida de Satanás, una conspiración de hombres perversos. Pero Dios descubre todo para el bien de su siervo. Así que diferenciemos los contextos para poder entender esta doctrina de la providencia de Dios. Para que no digamos, caí en pecado. Bueno, es la providencia de Dios para llevarme a un buen puerto. Tengamos cuidado de anular nuestra responsabilidad también. Bueno, como tantas veces en la historia de su pueblo, Dios descubrió aquello que estaba oculto. Pero no solo descubrió. Veamos en tercer lugar, la conspiración se frustra. Versículos 23 y 24. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Bueno, el tribuno Lisias escuchó esto y no se quedó de brazos cruzados. Muchos comentaristas están de acuerdo que no solamente había una cabalgadura para Pablo, sino también para aquellos que le acompañaban a él. Esto es providencia de Dios. Este hombre actuó de inmediato en favor de Pablo. Obviamente, él no está pensando solamente en la protección del apóstol, sino en su propia reputación. Él es un tribuno. Que un ciudadano romano muera en manos de judíos sería una mancha para su currículum. Así que está preocupado en cuidar a este hombre. Ahora, qué fascinante es pensar en lo que está sucediendo. Porque, piensa un momento, reconstruye la historia.
Un tiempo atrás, Pablo está con el torso desnudo, inclinado ya para recibir azotes. Ahora está rodeado de un ejército que lo protegen. 200 lanceros, 70 jinetes, 200 soldados, todo alrededor de él para que él pueda llegar con bien hasta Cesarea, unos 100 kilómetros más allá de Jerusalén. No por los méritos de Pablo, sino por la gracia del Señor. Esto es lo que conocemos como la providencia especial. Aquella que se refiere al cuidado particular que Dios tiene sobre los creyentes, sobre sus hijos. También tenemos la providencia general sobre el sustento de la creación, pero hay una general y una particular, y sobre Pablo se está ejerciendo lo primero. Yo no sé si Pablo, arriba del caballo, le iba sacando la lengua a los judíos. Vengan ahora, si se la aguantan, ¿no? Bueno, lo cierto es que Dios frustró el mal que se propusieron hacerle. Ahora, ¿ves el mensaje detrás de todo esto? ¿Pueden ver? ¿Cuál es el mensaje? Dios puede revertir una situación complicada en un instante. Es difícil para Dios hacer algo así, ¿no? Su siervo estaría dejando Jerusalén, sería trasladado hasta Cesarea para comparecer ante el gobernador Félix. Ahora, pensando otra vez en José, la historia es muy parecida, ¿no? De haber sido tirado a una cisterna en el desierto, de haber sido vendido por sus hermanos y de estar en la cárcel, pasó a ser el gobernador de un imperio. Lo mismo sucede con Daniel. De cautivo pasó a ser gobernador. Luego viene otro imperio y él es supervisor de gobernadores. Todo lo hace el Señor. Por eso el ángel dijo a María, porque nada hay imposible para Dios. Y el Dios de Pablo es nuestro Dios. Y su providencia sigue siendo igual para nosotros hoy. Nada ha cambiado. Bueno, Claudio Lisias escribió una carta al gobernador Félix para que tratara el asunto. Cuando el tribuno no podía resolver algo, acudía a su superior, o mejor dicho, le tiró la pelota a este hombre para que él haga algo. Y este solicitó que custodiasen a Pablo en el pretorio de Herodes y que sus acusadores se presentaran para oír la acusación. Así que, ¿qué tienes? A un Dios bondadoso cuidando a su siervo. Esa es todo de la historia. Proveyéndole medios de transporte cómodos para la época y un buen alojamiento a la espera de su juicio. No es un 5 estrellas, pero Pablo estaría muy seguro en el pretorio de Herodes. La historia no termina aquí. Hasta Roma no paramos, pero por hoy sí terminamos. Déjenme hacer solamente 2 observaciones finales de esto que hemos visto. Primero, como verás, la providencia de Dios no nos exime de los problemas en la vida, ¿no? La providencia de Dios no nos exime de los problemas en la vida. El fin siempre es bueno. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero el proceso pueden suceder un montón de cosas que nosotros consideramos como malos, ¿verdad? Tribulaciones, angustia, lo que sea. Dios hace todas las cosas para su gloria. En esta historia Pablo fue golpeado, también experimentó desánimo, el Señor tuvo que animarlo y también está preso. Es decir, la providencia especial de Dios no significa que todo nuestro caminar será color de rosa. Es más, lo más probable es que en situaciones así ni siquiera la consideremos, porque la presión de los problemas te hace olvidar de esta verdad revelada en las Escrituras, ¿verdad? Que Dios ordena todas las cosas. Claro que sí. Estás atravesando un momento malo y te olvidas de la providencia de Dios, que por algo Él está mandando esto a mi vida. Y llegamos a pensar, bueno, es una casualidad y justo me pasó porque, bueno, por algo me tuvo que pasar, ¿no? Y olvidamos que es la providencia de Dios. Dios gobierna todos los asuntos. Pero hoy, providencialmente, hablamos de la providencia de Dios para que creamos, para que descansemos, para que confiemos en Él. A lo mejor hoy estás en ese proceso atravesando algo malísimo. Yo me aflijo pensando en nuestros hermanos Ana y Alberto, porque es tremendo todo lo que está pasando. No están en el hospital, pero hay que estar en esos zapatos. Tanto tiempo batallando y batallando y parece que nunca ves la luz al final del túnel. Pero también sé que acá no hay nada al azar, no hay casualidades. Hay un Dios
que dirige todos los asuntos de manera especial con sus hijos. De manera general con su creación, pero de manera especial con nosotros los creyentes. Él dirige todos nuestros asuntos. Entonces, para redondear el punto, los hombres pueden tramar un montón de cosas contra vos, como contra Pablo, pero piensa en Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué es esto? Alguien dijo, una tirada de dados, el equivalente actual de la antigua práctica de echar suertes, parecería tener un resultado totalmente aleatorio, pero no es así. Los resultados de dicha tirada son exactamente los que el Señor ha ordenado. A veces con Josías agarramos los dados y jugamos a un jueguito y tiramos. Entiendo que el número que sale es porque Dios lo ha ordenado. Esa es la providencia de Dios. Si Él controla todas las cosas, este es nuestro Señor. Con esto no quiero decir que vayas al bingo y tires los dados y ay, ¿cuál Dios mandaba el número? No. Pero Dios controla todas las cosas. Por eso confía, mi querido hermano, confía en la providencia de Dios. Que aunque ahora estás en el proceso malo, el fin será bueno. ¿Vas a ser más parecido a Jesús? ¿Vas a ser más humilde? ¿Vas a crecer en la fe? Pablo escribió en varias oportunidades, sobre todo en la carta a los Corintios, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel. En otra carta dice, pero el Señor es fiel siempre. ¿Dónde aprendió eso? En esta escuela, en sus prisiones, en sus azotes. Ahí palpó la fidelidad de Dios. La providencia de Dios no nos exime de los problemas cotidianos de la vida, pero nos da confianza y seguridad en medio de ella. No es lo mismo enfrentar un problema con confusión y pensando, ¿y por qué me pasan estas cosas? Que enfrentar un problema diciendo, Dios, si has permitido esto, adelante con tu plan. Confío en que lo que estás haciendo es para mi bien y me someto a eso. Y eso te hace crecer. Segundo, entender la providencia de Dios no te lleva a una vida fatalista, sino a una vida de adoración. El problema de muchos con esta doctrina es justamente creer o pensar en eso. Creen que serán una especie de robot manipulados y que no pueden hacer más nada. Todo está predeterminado desde la eternidad. Coca-Cola, un sillón y que la vida pase. Pablo entendía mejor que nadie, que todos nosotros, lo que es la soberanía de Dios, la providencia, sus decretos, y trabajó por el Señor, por el Evangelio, hasta el día de su ejecución. Y él adoró a Dios como ninguno, entendiendo estas cosas. Así que no vas a ser conducido a una vida fatalista, sino a una vida de adoración, entendiendo que es Dios quien controla todas las cosas. Entender que hay alguien que sostiene todo, que cuida de su creación, pero que particularmente cuida de sus hijos, de cada detalle de sus vidas, te lleva a la adoración, a la calma, a la quietud, a la confianza. No estoy a la deriva, alguien sostiene mi vida. Eso es maravilloso, querido hermano. Eso es maravilloso. Dice Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Qué tremendo, ¿no? Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, escuche esto, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿No te lleva a eso a adorarle? Que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Aún nuestra redención fue predeterminada por Dios. Aún nuestra redención. Hechos 2:23, hablando de Jesús. Este Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Aún nuestra redención. Soberanía de Dios y providencia de Dios. Un decreto en la eternidad y a través de la providencia lo lleva a cabo. Tremendo. Y si aún nuestra redención fue predeterminada por Dios, ¿cuánto más nuestra preservación? ¿Cuánto más los detalles menores de la vida?
como por ejemplo ser librado de una prisión por acusaciones injustas, como el caso de Pablo. No es que Dios decretó todas las cosas y después nos dejó a merced de nosotros mismos. Eso sería tremendo. Pero no fue así. Bueno, reventaste una cubierta en la ruta. Quedaste en medio de un tiroteo, no sé. Hay un Dios que provisiona todas las cosas. Yo pensaba en esta familia Martínez cuando lo perdió todo en el incendio. Y el pastor Nicolás decía, yo creí que moríamos los 4 en el incendio. La temperatura del lugar, todo oscuro, no tenían la llave en la mano. Era morir. Pero allí estaba el Dios de la providencia. El pastor Julio solía postear. Nada se escapa al control soberano de Dios. Nada. Ahí estaba la providencia de Dios. Entender esto no te lleva a una vida fatalista, sino a adorar a este Dios. ¿Cómo no adorar a alguien que decreta todas las cosas y que tiene todas las cosas bajo control? Adora a este Dios. Nada más, queridos hermanos.